En el año 2432, el cosmos no solo había sido cartografiado, sino también atravesado, y la humanidad extendía su influencia a través de innumerables sistemas estelares. Entre estos destacó Raxus V, un planeta dominado por espesas selvas y gobernado por las Amazonas, una raza guerrera de mujeres formidables. Fue en este planeta donde se encontró el Dr. Elliot Baxter, aunque no por elección propia. Su viaje comenzó como una expedición científica destinada a estudiar la flora única de Raxus V. Sin embargo, rápidamente se convirtió en algo más peligroso cuando su equipo de investigación fue emboscado. Lo último que Elliot recordó antes de perder el conocimiento fue el dardo golpeando su cuello y el mundo girando violentamente a su alrededor. Cuando despertó, ya no estaba en el abrazo húmedo de la jungla, sino dentro de una estructura que resonaba tanto con la estética de los templos antiguos como con el diseño futurista. La habitación era enorme, con techos altos sostenidos por columnas que parecían las lianas retorcidas de la jungla exterior. Una suave luz bioluminiscente bañaba el área con un brillo espeluznante, proyectando grandes sombras danzantes en las paredes. La cabeza de Elliot palpitaba mientras intentaba sentarse, pero unas manos suaves lo empujaron hacia abajo. «Descansar. Estás a salvo aquí», dijo una voz profunda y melódica. Giró la cabeza y la vio. Una figura imponente, de más de 6 pies de altura, con músculos ondulantes bajo su traje ceñido. Su cabello era del color de la medianoche y le caía por la espalda como un río de sombras. Sus ojos, de un color plateado penetrante, parecían mirar a través de él. «Estás en el santuario», continuó. Su voz era un bálsamo tranquilizador. «Soy la comandante Lyra, líder de la Guardia Amazónica». Ha sido elegido Elliot Baxter, mezcla de pánico y curiosidad. Sus pensamientos eran una mezcla de pánico y curiosidad. «¿Elegido para qué?», logró preguntar con voz débil. «Para la cosecha», Lyra respondió, su expresión ilegible. «Nuestra civilización se alimenta del néctar, una sustancia derivada de la flora única de nuestro planeta. Sin embargo, requiere un proceso especial para aprovecharlo, un proceso con el que solo unos pocos son compatibles. Tú, Elliot, tienes la rara composición genética que hemos estado buscando». El miedo se apoderó de Elliot mientras intentaba darle sentido a sus palabras. La cosecha sonaba siniestra y su papel en ella aún más. «¿Qué significa eso? ¿Soy un prisionero aquí?», preguntó luchando por sentarse de nuevo. «No soy una prisionera», dijo Lyra, con voz tranquila y tranquilizadora. «Piensa en ti mismo más como un invitado, alguien que tiene la clave para continuar con nuestra forma de vida. Con el tiempo, comprenderá y, con suerte, aceptará su papel aquí. Por ahora descansa. Necesitarás tu fuerza». Cuando Lyra salió de la habitación y su figura desapareció en los pasillos sombríos del santuario, Elliot se recostó, con una miríada de pensamientos dando vueltas en su mente. ¿Qué era este néctar? ¿Cómo iba a participar en su cosecha? Y lo más importante, ¿qué sería de él en este extraño nuevo mundo? En los próximos días, Elliot aprendió más sobre su papel en las Amazonas. Lo trataron bien, casi con reverencia, pero no se le dio la libertad de irse. Se dio cuenta de que su vida tal como la conocía había cambiado irrevocablemente en el momento en que puso un pie en Raxus V. Mientras se adaptaba a sus nuevas circunstancias, Elliot no pudo evitar sentir una creciente sensación de temor mezclado con una inexplicable fascinación. Las Amazonas no eran solo guerreras, eran supervivientes, vivían en armonía con un entorno hostil y prosperaban de una manera que él nunca había imaginado posible. En su corazón sabía que su viaje apenas comenzaba. Lo que no sabía era que pasaría una década antes de que pudiera volver a pensar en su hogar. Elliot pasó sus primeras semanas bajo la constante vigilancia de los guardias amazonas, aunque estaban sutilmente presentes. Su habitación, una mezcla de materiales orgánicos y tecnología avanzada, presentaba paredes que pulsaban con una luz suave y superficies que parecían vivas, cambiando sutilmente de color y textura con la hora del día. A pesar de la opulencia, la sensación de confinamiento era palpable. Una mañana lo escoltaron a lo que las amazonas llamaban la Sala del Néctar, una enorme cámara en el corazón del santuario. Aquí, el techo se elevaba muy alto, adornado con flora bioluminiscente que proyectaba un brillo surrealista sobre todo.
El centro de la sala estaba dominado por una gran e intrincada estructura que se asemejaba a la vez a un trono y a un aparato médico. Le dijeron, era el lugar de la cosecha. La comandante Lyra estaba allí, su presencia tan imponente como siempre. Elliot, hoy participarás en tu primera cosecha. Este es un gran honor otorgado a muy pocos. Su tono era ceremonial y resonaba en las paredes de la cámara. Elliot se acercó al lugar de la cosecha con una mezcla de temor e intriga. Mientras se acomodaba en el artilugio, delicados zarcillos se extendían desde él, adhiriéndose suavemente a su piel en varios puntos. Sintió un ligero pellizco cuando penetraron su carne, extrayendo algo que no podía ver. El proceso fue incómodo, pero llevadero. Lyra observó. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de deber y simpatía. El néctar que recolectamos de usted tiene propiedades que son vitales para nosotros. Mejora nuestra fuerza, nuestra vitalidad y nuestra conexión con este planeta, explicó, como si sentir su malestar necesitara una justificación. A medida que continuaba la cosecha, Elliot sintió oleadas de mareos y euforia. Era como si su esencia vital se estuviera mezclando con la flora alienígena que lo rodeaba, creando algo nuevo, algo potente. La sensación era extraña, pero innegablemente estimulante. Cuando concluyó el proceso, Elliot se sintió agotado, pero también extrañamente más en sintonía con su entorno. La habitación parecía palpitar de energía y los colores a su alrededor eran más vibrantes. Notó detalles que nunca antes había visto. El sutil movimiento de las paredes, la forma en que el aire vibraba con vida. Con el tiempo, la rutina de Elliot se convirtió en una mezcla de confinamiento y cooperación. Se le permitió más libertad dentro del santuario, aprendiendo sobre sus habitantes y su cultura. Las amazonas no eran simplemente guerreras, eran eruditos, científicos y filósofos. Su sociedad era matriarcal, profundamente espiritual e intrincadamente vinculada al ecosistema de Raxus 5. Sus interacciones no se limitaron a Lyra. Conoció a varias figuras clave, incluida la curandera de voz suave Anya, quien le enseñó sobre los usos medicinales de la flora del planeta, y Tala, una guerrera feroz que compartió la historia de sus batallas y triunfos. A medida que los meses se convirtieron en años, la resistencia inicial de Elliot disminuyó. Se encontró profundamente involucrado en la vida del santuario, contribuyendo a sus estudios con su propio conocimiento de la botánica de la tierra. Su trabajo, particularmente en la mejora de las propiedades del néctar, resultó invaluable. Las amazonas, a su vez, compartieron con él sus tecnologías y su comprensión del universo. Sin embargo, a pesar de su integración, una parte de Elliot permaneció alerta, siempre consciente de su falta de verdadera libertad. Esta paradoja de cautiverio y reverencia creó un complejo, el delicado equilibrio de la vida de Elliot en el santuario dio un giro brusco una noche durante el encuentro anual de gratitud, un festival donde el Amazonas celebró la generosidad de su planeta y el flujo continuo de néctar. El evento resplandeció con vibrantes despliegues de luz y el aire estaba cargado del dulce y embriagador aroma de flores exóticas. La música resonaba en todo el complejo, una melodía inquietante que parecía hacer eco de los latidos del corazón de Raxus 5. Mientras Elliot se mezclaba entre las amazonas, absorbiendo la atmósfera jubilosa, una repentina conmoción en el perímetro llamó su atención. Un grupo de amazonas, parte de la guardia exterior, se apresuró a entrar en la reunión con expresiones de urgencia. Hablaron rápidamente con Lyra. Sus palabras se perdieron en el oleaje de la música y la celebración. Los ojos de Lyra encontraron a Elliot entre la multitud. Con un sutil movimiento de cabeza le indicó que la siguiera. Recorrieron los pasillos del santuario hasta una cámara aislada utilizada para discusiones estratégicas. La habitación estaba austera con una gran pantalla holográfica en el centro. La pantalla cobró vida, mostrando un mapa de los territorios circundantes y varios marcadores rojos parpadeando siniestramente. Los exploradores han detectado actividad inusual en la frontera. Creemos que es el Krylands, anunció Lyra, su voz firme pero llena de preocupación. Elliot sabía que los Krylands eran una facción rival de asaltantes nómadas que habían estado en desacuerdo con las amazonas durante décadas, disputando el control de los recursos del planeta. Debemos prepararnos para una posible incursión, continuó Lyra. Tu papel, Elliot, es más crucial ahora que nunca.
Hay que acelerar la cosecha. Necesitamos el néctar no solo para tener fuerza, sino también para las mejoras que proporciona a nuestros guerreros. Las implicaciones eran claras y el peso de la responsabilidad recayó pesadamente sobre los hombros de Elliot. Los días siguientes fueron un caos de actividad. Elliot pasaba largas horas en el asiento de la cosecha y las sesiones lo dejaban cada vez más agotado, pero notaba un cambio en su percepción cada vez. El mundo que lo rodeaba pareció agudizarse y comenzó a comprender las conexiones más profundas entre las formas de vida del planeta. En medio de esta confusión, la relación de Elliot con las Amazonas se profundizó. Entrenó con Tala y aprendió a defenderse. Y con Anya, exploró aspectos más profundos del potencial del néctar, descubriendo su capacidad para mejorar no solo las capacidades físicas, sino también las funciones cognitivas. La amenaza inminente de los Krylon trajo una sensación de unidad y urgencia que trascendió las luchas personales de Elliot con el cautiverio. Se encontró trabajando junto a las Amazonas, no como un cautivo, sino como un camarada. Su experiencia valorada y sus contribuciones cruciales. Sin embargo, a medida que los preparativos se intensificaron, también lo hicieron las aprensiones de Elliot sobre el conflicto que se avecinaba. El santuario, que alguna vez fue un lugar de búsqueda científica y reflexión tranquila, se transformó en una fortaleza repleta de tecnologías y estrategias defensivas. Una noche, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Elliot se encontró en la torre más alta del santuario, contemplando las exuberantes selvas que se habían convertido en su hogar. Las estrellas brillaban intensamente, un tapiz de luz contra la oscuridad que le recordaba a la tierra. Fue allí donde Lyra se unió a él. Su presencia era un consuelo silencioso. «No somos tan diferentes tú y yo», dijo mirando las estrellas. «Ambos obligados por el deber, por los roles que nos asignan. Te has convertido en más de lo que esperábamos, Elliot, más que una fuente de néctar. Eres parte de nosotros ahora». Sus palabras resonaron en Elliot, provocando una mezcla de orgullo y tristeza. La conexión con estas personas, con este mundo extraño, había crecido más allá de la mera supervivencia. La amenaza se materializó antes de lo esperado. Antes del amanecer, las alarmas resonaron en el santuario, una cacofonía que hizo añicos la tranquilidad de antes de la guerra. Elliot, ya despierto de su inquieta contemplación, sintió una descarga de adrenalina cuando se unió a Lyra y las otras amazonas en el centro de mando. La pantalla holográfica ahora mostraba un enjambre de indicadores rojos acercándose constantemente a su ubicación. Los Krylon habían lanzado su asalto al amparo de la noche utilizando el denso follaje como cobertura. Sus tácticas fueron astutas y aprovecharon el terreno natural para enmascarar su avance. «¡Hemos interceptado a sus exploradores!», informó Tala con voz nítida. «Pero la fuerza principal es mayor de lo que anticipábamos. Están usando tecnología que no hemos visto antes». Los ojos de Lyra se entrecerraron mientras examinaba los datos. «Prepara todas las unidades defensivas. Activa los escudos perimetrales y despliega los drones exploradores. Elliot, quédate cerca. Es posible que necesitemos otra cosecha antes de lo planeado». La batalla comenzó en los límites del territorio amazónico. Elliot podía oír los sonidos distantes del combate, un marcado contraste con los sonidos normalmente serenos de la jungla. Observó cómo Lyra orquestaba sus fuerzas con precisión y sus órdenes fluían sin problemas hacia sus lugartenientes. Elliot no era simplemente un observador. Sintió el impulso de ser parte de la lucha. Sus meses de entrenamiento con Tala lo habían preparado para el combate, aunque esperaba que nunca llegara a eso. Sin embargo, aquí estaba, vistiendo la armadura ligera que Anya le había preparado, mejorada con las mismas propiedades que el néctar para aumentar su resistencia y estado de alerta. La primera oleada de Krylons golpeó con fuerza. Eran feroces. Sus cuerpos estaban reforzados con robustas mejoras mecánicas que los convertían en oponentes formidables. Las amazonas respondieron con igual vigor. Sus armas descargaron pulsos de energía que iluminaron la noche. Anya permaneció al lado de Elliot y su papel pasó sin problemas de sanadora a protectora. El efecto del néctar te protegerá hasta cierto punto, pero debes permanecer alerta, advirtió, entregándole un arma de energía compacta. Mientras la batalla se desarrollaba, Elliot sintió el néctar corriendo por sus venas, mejorando sus sentidos a niveles casi sobrehumanos.
Podía ver las trayectorias del fuego entrante, sentir el movimiento de sus enemigos a través de la vibración del suelo y reaccionar con una velocidad que nunca supo que poseía. A pesar de su preparación, los Krylon fueron implacables. De hecho, su tecnología había avanzado y presionaron su ataque con un nuevo tipo de cañón de energía que rompió los escudos del Amazonas. Al ver una brecha en sus defensas, Lyra gritó órdenes de reagruparse. Su voz fue un faro en medio del caos. Elliot se encontró al frente de un contraataque, su miedo subsumido por una feroz determinación de proteger este mundo que se había convertido en su hogar. Disparó su arma con precisión, cada disparo guiado por su percepción mejorada. La marea de la batalla fluía y bajaba como una danza mortal. Justo cuando la victoria parecía al alcance de la mano, una nueva ola de Krylon surgió hacia adelante. Su número no disminuyó. Fue durante uno de estos enfrentamientos que Elliot vio caer a Lyra, abatida por un comandante de Krylon. La rabia y el pánico se apoderaron de él. Corrió a su lado esquivando explosiones y escombros. Al llegar a ella, vio que la herida era grave pero no mortal. Con la ayuda de Anya lograron estabilizarla, pero la pelea estaba lejos de terminar. Con Lyra incapacitada, el mando recayó en Tala, quien reunió a las amazonas con un grito feroz. Ella rugió hacia el santuario y Elliot sintió la resonancia de su orden en su alma. Cuando amaneció sobre el eje 5, la batalla alcanzó su clímax. Con un empujón desesperado, las amazonas aprovecharon su íntimo conocimiento de la jungla, cambiando el rumbo en contra de los Krylon. Poco a poco los invasores fueron rechazados. Las secuelas de la batalla trajeron un ambiente sombrío al santuario. El costo había sido alto, con muchas amazonas valientes heridas o perdidas, y el daño al medio ambiente fue extenso. Mientras Elliot caminaba por las zonas alguna vez verdes y ahora marcadas por el conflicto, le dolía el corazón tanto por las personas como por el planeta, que lucharon tan ferozmente por proteger. En la sala de recuperación, Lyra yacía recuperándose, y su vitalidad recuperaba lentamente gracias a las avanzadas técnicas de curación de las amazonas. Sus primeras palabras a Elliot cuando lo visitó fueron de gratitud y tranquilidad. «Luchaste bien. Has salvado muchas vidas», dijo débilmente, su habitual tono autoritario suavizado por su condición. Con Lyra incapacitada, los deberes de liderazgo recayeron en Elliot más que nunca. Bajo Talas y su mando conjunto, el santuario inició el arduo proceso de reconstrucción. El vínculo de Elliot con las amazonas se profundizó cuando participó en sus rituales de duelo y curación, sumergiéndose en su cultura y compartiendo su dolor y su determinación de reconstruir. Durante este período, Elliot y Anya trabajaron en estrecha colaboración, utilizando las propiedades del néctar para acelerar los procesos de curación y mejorar el crecimiento de la flora alrededor del santuario. Anya le mostró cómo combinar sus conocimientos botánicos con sus habilidades médicas para crear potentes ungüentos y sueros regenerativos. Esta colaboración no solo los acercó, sino que también generó innovaciones que beneficiarían no solo a las amazonas, sino potencialmente a otras civilizaciones de la galaxia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los muros y estructuras del santuario fueron reparados, volviéndose más fuertes y resistentes que antes. Se restauraron los sistemas ambientales que sustentaban la flora y la fauna bioluminiscentes, recuperando poco a poco la belleza natural del planeta. Sin embargo, la amenaza de Krylon todavía acechaba. La inteligencia reunida durante y después de la batalla indicó que los asaltantes se estaban reagrupando, planeando potencialmente otro asalto. Este conocimiento ensombreció los esfuerzos de recuperación, pero también impulsó a la comunidad a prepararse más a fondo para futuros conflictos. Elliot asumió un papel activo en estos preparativos, integrando la tecnología de la Tierra con las innovaciones de Amazon. Propuso nuevos mecanismos de defensa basándose en sus experiencias en la batalla. Entre ellas se incluían redes de vigilancia con drones y barreras energéticas que podrían desplegarse rápidamente en respuesta a los ataques. Su propuesta de un programa de entrenamiento conjunto para las amazonas, utilizando entornos de realidad virtual, simulando varios escenarios de batalla, fue recibida con entusiasmo. El programa prepararía a los guerreros no solo física, sino psicológicamente, ofreciéndoles conocimientos sobre las tácticas y estrategias de sus enemigos. A medida que el santuario recuperó su fuerza, también lo hizo su gente.
Elliot notó un cambio en la forma en que las amazonas lo consideraban. Ya no era solo un outsider o un aliado necesario, sino que ahora era visto como uno de ellos, un hermano de armas y un líder. Su vida anterior en la Tierra le parecía lejana, casi como un sueño de otra época. Aquí, en Raxus 5, había encontrado un propósito que trascendía su misión original, una causa por la que valía la pena luchar. Una noche, mientras Elliot contemplaba la puesta de sol pintar el cielo con pinceladas carmesí y doradas, Tala se unió a él. «Has cambiado mucho», dijo, su tono mezclado con respeto y curiosidad. «¿Alguna vez te arrepientes de no poder regresar a tu mundo?» Elliot reflexionó sobre su pregunta, con la mirada fija en el horizonte, donde la luz luchaba contra la oscuridad que la invadía. «A veces», admitió, «pero creo que mi lugar ahora está aquí con todos ustedes. Hay mucho por hacer y estoy donde necesito estar». A medida que las estaciones cambiaron en Raxus 5, también lo hicieron los ritmos de la vida en el santuario. La integración de Elliot en la sociedad amazónica se había completado, y su papel tanto en la vida diaria como en la planificación estratégica ahora era indispensable. El santuario, rejuvenecido gracias a los esfuerzos colectivos de sus habitantes, se erigió como un faro de resiliencia e innovación. Las defensas mejoradas habían sido probadas varias veces en escaramuzas menores con los Krylon, pero gracias a los nuevos sistemas y protocolos de entrenamiento que Elliot ayudó a implementar, las amazonas repelieron cada intento con creciente eficiencia. El enemigo, que alguna vez fue una amenaza constante, había comenzado a ver el santuario como un objetivo demasiado formidable, lo que llevó a una tensa pero bienvenida disminución de las hostilidades. Durante este periodo de relativa paz, Elliot se dedicó a un proyecto que creía que podría cambiar el curso de la interacción entre las sociedades humanas y amazónicas. Aprovechando las propiedades únicas del néctar y su propia experiencia científica, desarrolló un sistema de cultivo simbiótico que podría usarse para cultivar la flora responsable del néctar en planetas distintos de Raxus 5. Esta innovación tenía el potencial de crear nuevas vías para la diplomacia y el comercio, no solo con la Tierra, sino con otras civilizaciones de la galaxia. Lyra, ahora completamente recuperada y más formidable que nunca, apoyó el proyecto de Elliot con todos los recursos de la comunidad amazónica. Ella vio en su plan no solo una ventaja estratégica, sino un puente entre mundos, un medio para compartir la esencia de su planeta sin la necesidad de conflicto o conquista. La culminación de este trabajo condujo a una gran asamblea en el santuario a la que asistieron delegados de varios planetas aliados. Elliot presentó su sistema de cultivo, demostrando sus beneficios y el potencial de prosperidad mutua. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y muchos expresaron interés en adoptar la tecnología. En medio de estos logros, Elliot encontró tiempo para reflexionar sobre su viaje, aunque no en términos de viaje o aventura, sino como una profunda transformación de sí mismo y de su propósito. A menudo caminaba por las arboledas que había ayudado a restaurar, sintiendo una profunda conexión con la tierra que alguna vez le había sido ajena. Una de esas noches, mientras deambulaba por una sección particularmente exuberante de la jungla, Elliot se encontró con Tala. Su presencia ya no era una sorpresa. Con el paso de los años, se había convertido no solo en una camarada, sino en una amiga íntima. Juntos, se detuvieron en un pequeño claro donde la primera planta de néctar exitosa del mundo prosperaba bajo una cúpula protectora. «Es hermoso», comentó Tala, contemplando el vibrante testimonio del cambio, el crecimiento y la comprensión. Elliot asintió sintiendo una oleada de orgullo. «Representa nuestro futuro», estuvo de acuerdo. Uno donde el conocimiento y el respeto cierran la brecha entre diferentes pueblos. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo crepuscular, proyectando su luz eterna sobre el mundo, Elliot sintió una profunda sensación de plenitud. Los miedos e incertidumbres de sus primeros días en el Eje 5 parecían ecos de otra época. Había llegado como un cautivo, un extraño impulsado por la necesidad, pero se había convertido en un miembro fundamental de una comunidad que ya no se sentía ajena. Se volvió hacia Tala con expresión contemplativa. «¿Crees que la paz durará?», preguntó, y la pregunta reflejaba sus persistentes preocupaciones sobre la estabilidad de sus logros.
Tala lo miró y sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. La paz es como esta jungla, respondió pensativamente. Hay que cuidarlo, protegerlo y en ocasiones luchar por él. Pero con